Con esta serie, el Evangelio y las religiones, ya después de haber concluido la semana pasada el tema de la Iglesia Católica, ya empezamos de lleno el tema de la Reforma Protestante. Estamos haciendo esto en secuencia, cronológicamente. Entonces, el viernes ya empezamos a hablar de los inicios, después de haber hablado también un día de los prereformadores, por así decirlo, y todo ese pueblo fiel, ese remanente fiel que Dios, sin embargo, mantuvo y siempre mantendrá en esos más de 1000 años de oscurantismo, donde a pesar de que la palabra de Dios, el Evangelio, la voluntad de Dios era completamente oculta para la mayoría de personas, Dios levantó siempre un remanente fiel. Después de esos prereformadores grandes que vimos como John Hus, como John Wycliffe y muchos otros, que incluso algunos de ellos dieron su vida por defender la sola escritura, la palabra de Dios como el único fundamento de la fe, entramos ya de lleno con Martín Lutero. Dijimos que es considerado el padre de la fe, que este hombre fue usado por Dios de una manera muy especial para ser el que iniciara este movimiento que le dio un volco y un giro total en ese tiempo, tanto a la Iglesia Católica como de alguna manera al mundo, porque lo que partió después de Lutero pues fue un punto de quiebre y muy interesante en lo que sucedió sobre todo en Europa. Este monje alemán, doctor en teología, después de haber ingresado al monasterio por una promesa que le había hecho a Santa Ana cuando sintió que se iba a morir, y por un profundo temor al infierno, porque él vivía con ese temor constante, cosa que lo llevó a ser un monje muy consagrado, devoto, y que se esforzaba al máximo por guardar la voluntad de Dios, viendo cómo infructuosamente cada día terminaba reconociendo sus pecados en pensamiento, en palabras, en acciones, o en dejar de hacer lo que él sabía que Dios le ordenaba hacer. A través de todos esos años de tormento, de pasar horas confesando sus pecados, y después de ya terminar su doctorado en teología, empezó a enseñar la Biblia en el seminario de Wittenberg, donde era el principal, por así decirlo, maestro, ¿no?, de teología. Y él empezó ya, Dios le fue iluminando poco a poco, y después de 10 o 12 años aproximadamente, pudo darse cuenta claramente en la escritura que la salvación y la justificación de todo pecador, de todo ser humano, es solamente a través de la gracia mediante la fe. Entonces, él pudo de una manera clara darse cuenta que esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y después de él, basado en esos estudios profundos que durante años de búsqueda eh, hizo, porque él estaba deseoso de encontrar paz en su alma, y solamente la encontró hasta que pudo ser iluminado y pudo darse cuenta que él no tenía que hacer nada, sino creerle a Dios y mediante la fe recibir el perdón de sus pecados, ser justificado a través de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Él empezó a enseñar en la universidad a sus alumnos estas doctrinas, cuando empezó a enseñar de una manera también expositiva el libro de Romanos, donde en el capítulo 1, versículo 17, encontró un versículo que fue el que alumbró definitivamente su entendimiento. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Este fue el texto que lo llevó a él a gozarse y a recibir paz en su alma después de muchos años, porque se dio cuenta que definitivamente el hombre no puede hacer absolutamente nada, nada para ganarse el favor de Dios, para obtener el perdón de sus pecados, para ser declarado justo, aparte de confiar en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Y él fue cuando recibió por fin esa paz, y él empezó muy gozoso a enseñar eso también como profesor de teología a sus estudiantes desde entonces. Entonces, como Lutero estaba plenamente convencido de que Dios solamente por gracia otorgaba todos los favores, todas las bendiciones, todos los dones, era un regalo de Dios. El hombre no podía ni puede, sabemos ahora, hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios.
Por eso es que ese espíritu legalista que aún en la actualidad se perpetúa, es bueno revisarlo. A veces pensamos que nuestro buen desempeño, nuestras buenas acciones, tal vez las dádivas que damos, la generosidad y esas cosas buenas que hacemos, van a hacer que de alguna manera abunde más el favor de Dios sobre nosotros. Y eso no enseña la Escritura. Dios ha decidido bendecirnos, no por nada que nosotros hagamos, sino por la obra de Cristo. Y Él cuando nos otorga a Cristo, cuando Él viene a nuestra vida, cuando nos da entendimiento para ver lo glorioso y sublime que es Jesucristo, empezamos a ver la vida como es realmente. Pero con el tiempo es que vamos descubriendo que todo fue porque a Dios le plació, porque nunca, nunca, nunca podremos hacer lo suficiente para merecer algo de Dios. No merecemos, de hecho, nada de Dios. Lo único que merece el ser humano en estricto rigor es la condenación. Por cuanto todos hemos pecado, y ese pecado que ha ofendido a Dios nos condena. La Biblia lo dice. Estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo Cristo es el único que puede librarnos y cambiar totalmente nuestra vida. Entonces, el hecho que definitivamente, ya prosiguiendo hoy con el tema que voy a compartirles, que Lutero estallara en indignación con la Iglesia Católica fue la venta de indulgencias por parte del fraile dominico Johann Texel, quien fue precisamente comisionado por el Papa León X, que en ese momento histórico era el Papa que dirigía la Iglesia Católica. Y precisamente Johann Texel había sido enviado por el Papa hasta Alemania para recorrer todo este país y ofrecer precisamente estas indulgencias para recoger dinero con el propósito de terminar de construir la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, este hombre, Johann Texel, tenía una capacidad del habla, una voz fuerte, y fue considerado por eso el candidato preciso para llevar a cabo esta labor de recorrer Europa recogiendo dinero a través de estas famosas indulgencias. Y una de las frases célebres que quedó marcada en la historia y los libros sobre lo que pasó con Johann Texel es esa famosa frase: en cuanto suene la moneda en el cofre, el alma sale del purgatorio. Esa era como la promesa que él hacía a través de la venta de indulgencias. Entonces, estas indulgencias era como, por así decirlo, una dádiva que la Iglesia Católica ofrecía a las personas para que ellas, a través de adquirir estas indulgencias, puedan recibir estos beneficios. Por ejemplo, de sacar a sus seres queridos del purgatorio, una doctrina obviamente que no está en la palabra de Dios, pero que interesantemente es muy conveniente para este tipo de prácticas. Claro está, ¿no? Entonces, estas indulgencias se vendían principalmente para eso, para que los familiares de aquellas personas, de su mamá, de su padre, de sus hermanos, de seres queridos, pudieran librar a las almas de esos seres queridos del purgatorio y que pudieran salir pronto para dejar de estar penando en ese lugar. Entonces, a través de estas indulgencias, Johann Texel no solamente vendía la posibilidad de sacar el alma del purgatorio de los seres queridos, sino que también a través de estas indulgencias él le prometía a la gente que todos sus pecados pasados, a través de la adquisición generosa de estas indulgencias, podrían ser perdonados sin importar lo terrible de ese pecado. Y no solamente él ofrecía el perdón de los pecados pasados, él también ofrecía el perdón de los pecados futuros. Imagínese usted. Eso daba una licencia y rienda suelta a las personas para que, pensando erróneamente y creyendo estas mentiras falaces de este hombre, compraran indulgencias. Él decía: no hay pecado tan grande. Muchos comentaristas han dicho que inclusive llegó a decir que si alguien inclusive hubiera violado a la Virgen María a través de la compra de estas indulgencias, sería exonerado del castigo. Era un hombre que apelaba a cualquier recurso para vender esas indulgencias. No hay pecado, por terrible que sea, que no pudiera la gente comprar con las indulgencias. En otras palabras, él vendía la salvación a crédito y en cuotas. Y por eso Martín Lutero estalló cuando él vio que la gente de Wittenberg, el pueblo donde él
ejercía como sacerdote y como maestro de teología, iba muchas veces al confesionario y y le contaba que habían comprado estas indulgencias de parte de Johann Texel. Y luego de confesarles eso, Martín Lutero les decía: arrepiéntete de tus pecados, eso es lo que tienes que hacer, arrepentirte de tus pecados delante de Dios. Y ellos le decían: no necesito arrepentirme, yo ya pagué por esos pecados, y les mostraban el sello, el papel de esa compra de esas indulgencias. Y esto chocaba tremendamente con Martín Lutero, porque él ya estaba ya tiempo atrás enseñando y estaba totalmente persuadido lo que dice Romanos 1:17, pero también lo que él conocía el texto también ya de Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe, que esto es un don de Dios, que no es por obras, que no lo podemos obtener por obras. Entonces Lutero se dio cuenta que este fraile enviado por la Iglesia Católica estaba vendiendo la gracia de Dios, y eso fue lo que más le ofendió a Lutero. Y simplemente eso es un pecado, gran pecado, que cualquier persona piense así, porque Dios todo lo da de gracia. A Dios no podemos comprarlo, a Dios no podemos sobornarlo, a Dios no le podemos torcer el brazo, jamás. Todo lo da Dios por gracia si a Él le place. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. No hay nada que yo pueda hacer para que a través de esa acción pueda recibir algo de Dios. Entonces, esto es lo que se conoce como el pecado de la simonía. Y eso está en Hechos, capítulo 18, versículo 20. Voy a leer el texto. Hechos, capítulo 8, versículos 18 al 20. Dice el texto: cuando vio Simón, aquí está hablando, haciendo referencia a Simón el mago, que supuestamente se había convertido al cristianismo y estaba con los apóstoles, y veía que, para ponernos en contexto, que a través de la imposición de las manos de los apóstoles les era dado el Espíritu Santo a aquellos que les era impuesta las manos. Entonces en el versículo 18 dice lo siguiente: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este hombre pensaba que podía comprar el don de Dios, y ningún don se puede comprar por dinero. Dios le da el don a quien Él quiere, cuando quiere, en la abundancia, en la medida que a Él le place, porque Dios es Dios. La Iglesia Católica más bien, produjo este escándalo y esta revolución, y que tal fue el punto de quiebre para que la reforma empezara a través de Martín Lutero, porque él clavó sus 95 tesis, y la gran mayoría de estas 95 tesis precisamente hacía énfasis en eso, que todo Dios lo da por gracia, todo es un regalo de Dios, que no hay tal cosa como poder comprar el favor de Dios. La Iglesia Católica más adelante, en el Concilio de Trento, o lo que también se conoce como la Contrarreforma, que fue la respuesta que la Iglesia Católica dio ante la aparición de la Reforma, ya obviamente le tocó cambiar esta situación, y ya prohibió el tema de la simonía, o lo cambió más bien, el tema de las indulgencias, ya no con dinero, sino por otras actividades dentro de la iglesia. Eso ya cambió. Pero ¿saben qué? Tristemente hay que reconocer que la simonía, que fue condenada por Lutero y que es condenada por la Biblia y que es un pecado, ahora, tristemente, es una realidad dentro del cristianismo, dentro de muchas iglesias mal llamadas cristianas, que venden también indulgencias, solo que ya no tienen el nombre de indulgencias. Ahora esto lo llaman pactos. Y tal vez tristemente hay que decir que la cadena de televisión más grande del mundo, Enlace, la que tiene la sede en Costa Rica, a nivel hispano, a nivel latino, a nivel de habla hispana más bien, que se supone que evangeliza en muchos países, sobre todo de habla hispana, es una cadena que patrocina y promueve la simonía. Cuando usted quiera probarlo por usted mismo, cada 3 meses, si no estoy mal, porque yo tristemente inclusive llegué a pactarlo, tengo que reconocer con vergüenza, en mis comienzos de mi vida cristiana, en mi ignorancia de las escrituras,
pensaba que uno podía hacer tal cosa, tal negociación con Dios. Y ellos hablan de los pactos y efectivamente la Biblia habla de los pactos, pero los pactos que la Biblia enseña son solo pactos que Dios ha establecido con la criatura. El hombre jamás podrá pactar con Dios. Dios es el que pactó con la criatura, el creador con la creación, con la criatura. Él ya los estableció unilateralmente. El hombre tiene que acogerse a esos pactos y ahora estamos en el pacto de la gracia para no salir del tema. Y es lo que ofrece Dios y lo da de gracia. El hombre no puede pactar con Dios, pero estos charlatanes, porque hay que decir las cosas como son, le venden a la gente la idea de que si tú llevas dinero y pactas con Dios por esa necesidad que tienes, por ese milagro que necesitas, por esa sanidad que tal vez tu propio ser o un familiar tuyo muy amado necesita, que Dios te va a responder ese pacto. Y eso es simplemente una mentira, es un pecado grandísimo. Y qué triste que se hagan llamar cristianos. Esto es una cueva de ladrones. Yo, la verdad, me indigno con eso y por eso tengo que decirlo como es. Salgan de escuchar este poco de charlatanes que venden las dádivas de Dios como hacía este monje John Texel por dinero. La vida cristiana es una vida de transparencia, de honestidad, de sensatez, de reconocer realmente que hay un Dios que lo sabe todo. Y yo no puedo jamás, jamás torcer el brazo de Dios. Pero está en esta cadena y en muchas iglesias también que se llaman cristianas para vergüenza de nosotros, que es vituperado el nombre de Dios. Muchas, sobre todo mega iglesias, apelan a este tipo de artimañas, los famosos pactos. Pacte con Dios. Por la radio escuchas eso, por la televisión se escucha eso. Y lo más triste es que los más grandes mercaderes de la fe son los más conocidos y alabados y seguidos por las personas. Pero esto, hoy quiero hacer énfasis en eso. Esto se llama simonía, viene de este texto, porque este hombre pensaba que el don de Dios se compraba con dinero. Que Dios nos guarde de pensar así, hermanos. Jamás se les ocurra pensar que yo puedo obtener, y mucho menos con dinero, como si Dios fuera un corrupto. Eso es una ofensa a la santidad de Dios. Jamás yo puedo obtener de Dios algo de esta manera. Jamás. No puedo forzar a Dios, yo tengo que someterme a Dios y confiar en la buena voluntad de Dios. Y cuando yo necesito algo, simplemente voy a Dios en oración, en la intimidad donde nadie me ve. Derramo mi corazón y le pido, si es su voluntad, Él me la concederá. Si no lo es, no la concederá. Y seguirá siendo soberano y seguirá siendo Dios y yo le diré. Y yo seguiré sirviéndole. Deberá ser siempre mi actitud. Decida lo que decida, determina lo que determine, y no tengo que darle nada, y mucho menos a través de intermediarios, de hombres, de estafadores. Eso es lo que son estas personas. Hermanos, siempre al meditar en esto debemos recordar que Dios es un Dios que le ha placido bendecirnos, que a través de los años hemos visto cómo ha derramado abundante gracia común sobre la humanidad a pesar de que no la merece, y le ha permitido extinguir esa gracia durante los años. A nosotros nos ha dado una gracia especial, una gracia salvífica. Nos ha dado a Cristo el mayor tesoro, la mayor riqueza, aquel en el cual están encerrados todos los tesoros, no solo de la sabiduría, sino de la vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido otorgadas a través de Jesucristo. Ya en Cristo lo tenemos todo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y no necesitamos estar buscando más bendiciones que las que ya tenemos en Cristo, y mucho menos llegar a pensar que podemos comprar el favor de Dios con dinero. Si conocen personas en estos sitios, adviértanles que huyan de esos lugares. Dios no vende nada, Dios todo lo da de gracia, todo es de buena voluntad. Dios no quiere el dinero de nadie, Dios quiere el corazón, la mente, su ser interior entregado y rendido a Él. Dios quiere que hagamos de Cristo nuestro Señor y Salvador, aquel para el cual vivimos, aquel para el cual nosotros cada día le queremos servir, queremos vivir delante de Él, aquel que nos inspira a vivir, aquel que nos motiva a vivir, aquel para el cual realmente estamos en esta vida viviendo para su gloria. Entonces que ojalá esto nos quede para que jamás lleguemos a pensar como pensaba Simón el Mago y como han pensado muchos y aún en la actualidad siguen pensando muchos. Hermanos, hasta aquí el devocional de esta noche.